La, la ciencia financiera es un conjunto ordenado de los estudios y doctrina que tienen por sujeto al Estado y por objeto el interés general. Se ocupa de los diversos aspectos de la economía pública, abarcando la organización y la percepción de los recursos indispensables para la misma y para la aplicación de esas necesidades de orden colectivo. La palabra finanzas tiene su origen en el latín finis, que determina en el estado feudal el nacimiento de los derivados finatis y finantis. Con estas palabras se aludía a la cancelación de una deuda u obligación personal. Eso significaba el pago con el que se cancelaban las deudas. Bien, nosotros entendemos que hablar de lo que son las finanzas públicas es hablar de una ciencia que estudia todos los elementos del fenómeno financiero, resultando de ello que se tienen en cuenta los distintos aspectos, abarca los campos de investigación de la política financiera, la economía financiera, la sociedad financiera y la administración o técnica financiera, siendo el objeto central de estudio de esto el derecho financiero. Uno de los aspectos centrales de toda constitución moderna, tal como sucede con la Constitución argentina, consiste en el diseño de un sistema financiero. Desde una perspectiva estática, la Constitución financiera regula la renta pública o, de acuerdo a la terminología del texto de la Constitución en su artículo 4, regula los fondos del Tesoro del Estado. Paralelamente y desde una óptica dinámica, la Constitución financiera regula la actividad financiera pública o del Estado, entendida como el conjunto de acciones financieras realizadas por el Estado con el fin de hacer efectivas las instituciones constitucionales. De esta definición que acabamos de dar, pueden inferirse que existen, o esta definición consta de tres elementos: un sujeto, un núcleo y una finalidad. En primer lugar, tenemos que considerar como sujeto actuante al Estado, que es el actor protagónico de esta actividad. La Constitución financiera regula entonces una actividad que desarrolla el aparato estatal y que a su vez responde al diseño de la Constitución Nacional como un Estado representativo, republicano y federal. En segundo lugar está el núcleo material, que comprende un conjunto de acciones agrupadas en dos subactividades: recaudatoria por un lado y erogatoria. La subactividad recaudatoria incluye todas las acciones del Estado dirigidas a la obtención de la renta pública, mientras que la erogatoria, todas las acciones del Estado dirigidas a su disposición. En el aspecto estático de la Constitución financiera sobre la renta pública, el punto de referencia es el que permite definir la actividad recaudatoria, todos los medios encaminados a obtenerlas, y erogatoria, todos los medios encaminados a disponerla. El tercer elemento teleológico es la finalidad, que aporta a la actividad financiera su sentido constitucional, hacer efectivas las instituciones de la Constitución. El elemento teleológico es el sello singular que el sistema constitucional le imprime a la definición que se propone de actividad financiera.
Entonces, en un Estado de Derecho, la actividad financiera no puede realizarse por cualquier motivo, sino por razones y fines que surgen de la propia organización constitucional del Estado. Ante todo, no puede pensarse un diseño constitucional sin incluir como capítulo central el diseño del sistema financiero. Ya lo tenemos dicho en la clase anterior, y para decirlo en los clásicos términos de Alberdi, sin un tesoro no hay ni puede haber un Estado soberano. No hay tampoco un Estado de Derecho. O dicho de otra forma, las instituciones constitucionales implican de suyo un costo que debe ser financiado. La Constitución, por un lado, establece cuáles son las autoridades, poderes y órganos del Estado. Estas autoridades tienen que tener el suficiente dinero, digamos, como para hacer los suficientes recursos como para poder ser financiadas, ¿no? Y una de las funciones centrales de la Constitución consiste en establecer el ordenamiento de esos poderes y órganos que constituyen el Estado de Derecho. Repito, ya Alberdi lo decía, que no hay Estado de Derecho soberano o independencia plena sin un Estado soberano e independiente. Por tanto, el establecimiento constitucional de la autoridad pública es uno de los aspectos centrales y, por otro lado, en virtud de los valores políticos y morales de la Constitución, alberga y protege aquellos poderes, se les asignan fines, se les fijan competencias y se le atribuyen potestades. A su turno, la Ley de Administración Financiera y los sistemas de control del sector público completan lo que le falta, digamos, a la dogmática constitucional o a la manda constitucional. Y por esta ley se dispone que la administración financiera comprende el conjunto de sistemas, órganos, normas y procedimientos administrativos que hacen posible la obtención de los recursos públicos y su aplicación para el cumplimiento de los objetivos del Estado. La administración financiera, realizada por las distintas jurisdicciones del sector público nacional, se caracteriza por desarrollarse a través de sectores de la administración cuya denominación define la función de cada uno de ellos: presupuesto, crédito público, tesorería, contabilidad, control interno y control externo. Por tanto, son funciones básicas para cumplir los objetivos que busca la ley de administración financiera: garantizar la aplicación de los principios de la regularidad financiera, la legalidad, el principio de la economicidad, de la eficiencia y de la eficacia. Sistematiza las operaciones de programación, gestión y evaluación de los recursos del sector público nacional. Desarrollar sistemas que proporcionen información oportuna y confiable sobre el comportamiento financiero del sector público. Establecer como responsabilidad propia de la administración o superior de cada jurisdicción la implementación y mantenimiento de un sistema contable que sea eficiente, que sea eficaz, que haga el control interno normativo, financiero, económico y de gestión, y procedimientos adecuados que aseguren la conducción económica y eficiente de las actividades institucionales. Por último, podemos decir que la función básica que integra el sistema estructurado por la Ley de Administración Financiera y los sectores y los sistemas de control del sector público nacional corresponde o entre sí al sistema presupuestario, al sistema de crédito público, al sistema de tesorería y al sistema de contabilidad. El derecho financiero como norma
y como disciplina forma una parte del derecho como norma y del derecho como disciplina, especializado en función de un ámbito de la realidad diferenciado, la actividad financiera, cuya importancia hace oportuno y conveniente, socialmente demandada y exigible a la sociedad a la que sirven esta especialización. Es la rama del derecho financiero en función de este ámbito de la realidad social que hace necesario, preciso, una más exacta delimitación de la actividad financiera con una necesaria referencia a la característica, a su característica más relevante, a su instrumentalidad y a su objeto específico que está dado por el dinero, por los dineros públicos. La definición proporcionada por el derecho financiero son variadas. Nosotros vamos a seguir en este aspecto a Giuliani Fonrush, quien sostiene que desde el momento en que la actividad financiera se hace efectiva en cuanto a las erogaciones necesarias para satisfacer las necesidades generales a los recursos para cubrirlas y en el control de las inversiones, corresponde al derecho financiero ocuparse del aspecto jurídico de estos sectores de la vida estatal, comenzando por el instrumento básico que es el presupuesto. El derecho presupuestario entonces constituye una parte esencial del derecho financiero que por las características esenciales de la materia que le sirve de objeto ofrece aspectos singulares. Se complementa con el régimen jurídico de las inversiones y gastos públicos y su control. En segundo lugar, trata de la administración del patrimonio del Estado, concibiendo el patrimonio en un sentido particular diferente del que tiene en el derecho civil, más bien aproximándose al concepto económico, esto es como riqueza estática, en cuyo derredor se desarrolla el flujo de la riqueza en movimiento. Concepción que concluye por implicancia el régimen de los servicios públicos y de empresas estatales con participación oficial. Como vemos, y siguiendo este autor, el contenido del derecho financiero surge de la propia naturaleza de la actividad financiera y de la delimitación efectuada para hallar una, digamos, definición conceptual en este sector del derecho. Constituye sus grandes ramas o sectores los ingresos y los gastos públicos relacionados por un instituto esencial, el presupuesto del Estado. Es decir, por una parte tenemos los ingresos, por otra parte tenemos los egresos, y quien coordina y delimita todo esto es el presupuesto de la nación. El contenido de cada uno de esos sectores, es decir, del derecho tributario, el derecho del gasto público, el derecho presupuestario, ¿qué es lo que hacen? Dan o permiten el consenso para poder relacionar cada una de estas ramas con el derecho y hacer posible la existencia de esto que se llama derecho tributario del Estado, que es lo que estamos, el derecho financiero del Estado. En relación con los ingresos públicos, el derecho financiero comprende el estudio de, primero, el derecho tributario, el derecho patrimonial público, tercero, el crédito público. Todos estos conceptos tienden a integrar, a obtener los ingresos, los ingresos económicos para que el Estado pueda cumplir sus fines, empero sus características, ordenamiento y finalidades son diferentes y variados. De ahí que se hayan previsto normas jurídicas que atiendan a estas peculiaridades y diferencias. También forma parte del estudio de esta materia, básicamente el gasto público, como hemos dicho, y por supuesto el crédito público. La conexión entre el ingreso y el gasto público
es de la esencia de la actividad financiera y por consiguiente su análisis científico debe realizarse en el marco de una disciplina de forma unitaria con una metodología común y bajo las directrices de principios comunes, los principios de la justicia financiera. En efecto, si la actividad financiera debe regirse por criterios de justicia, ello es la principal razón para que tal actividad sea objeto de análisis por el derecho. No cabe hablar de una justicia en la ordenación de los ingresos públicos que no tenga en cuenta la justicia en la ordenación del gasto público y viceversa. Determinada la esencial interrelación existente entre el ingreso y el gasto público y atribuido su análisis al derecho financiero, cabe concluir lógicamente en el reconocimiento de la autonomía científica del derecho financiero. De esa unidad real, de esa actividad financiera, se desprende no solo la posibilidad, sino la oportunidad de un tratamiento unitario de su aspecto jurídico. La evolución de los estudios tributarios ha favorecido la postura aislacionista, pero el tributo tiene su entronque evidente con el presupuesto con el que está inserto y con las demás instituciones financieras. La asimilación de la relación jurídica tributaria por muchos aspectos de su régimen se asimila a la obligación de derecho privado. No depende de una clasificación privativa de la relación, sino de la consideración que de esta, como obligación de derecho público, está sometida a la regla de genus, regla formulada respecto de la obligación de derecho privado, pero justamente comunes con el derecho público. Entiende Cortés Domínguez que para que ocurra la obligación tributaria, esta debe responder al esquema formal de la obligación de derecho privado. La deuda tributaria, considerado en su naturaleza intrínseca, no se diferencia de la obligación regulada y elaborada en el derecho privado, puesto que todas las características de diferencia una de la otra, o de otra obligación, no alteran la íntima estructura del instituto jurídico de la obligación, pero al propio tiempo acepta las diferencias. La obligación, pues, constituye un instituto general que encuentra aplicación en todos los campos de nuestro sistema jurídico. Sin embargo, dada la sustancial identidad del instituto jurídico general, también el concepto de obligación, como el de propiedad, asume características diversas en el campo del derecho privado y en el campo del derecho público, y especialmente en el tributario. En efecto, la construcción de conceptos del derecho financiero siempre ha tenido como punto de partida los desarrollos que en el derecho constitucional, administrativo, procesal e internacional, y especialmente los que se refiere a la construcción de la obligación tributaria al derecho privado. Así, respecto a la aplicación de las disposiciones del derecho privado, no solo está circunscripto a la construcción jurídica de la obligación civil, sino también a todos los principios generales del derecho plasmados en su codificación, aunque cabe aclarar en forma supletoria, es decir, que prima la norma especial establecida en la legislación financiera y ante la existencia de una laguna jurídica se emplean supletoriamente las disposiciones del derecho privado y del derecho administrativo según la materia que esté en tratamiento. Esto en modo alguno implica admitir la analogía en materias expresamente excluidas, como lo pueden ser el principio de reserva de la ley en el derecho presupuestario tributario. En la interpretación, el artículo 1
de la Ley 1183 establece que la interpretación de las disposiciones de la ley o de las leyes impositivas sujetas a su régimen se atenderá al fin de la misma y a su significación económica. Solo cuando no sea posible fijar por la letra o por su espíritu el sentido o alcance de las normas, conceptos o términos de las obligaciones antedichas, podrá recurrirse a las normas, conceptos y términos del derecho privado. Bueno, quedan algunos temas por tratar obviamente, pero vamos a dejar para que investiguen y hagan una especie de trabajo sobre lo que son algunos aspectos o algunas normas constitucionales del derecho tributario. Vamos a ver cómo sería la pirámide, averigüen cómo es la pirámide jurídica en materia de jerarquía de las leyes tributarias. ¿Cuál es el sentido y para qué existen los reglamentos? Y hablando de los reglamentos, vamos a analizar si los reglamentos son autónomos o si son reglamentos, si los reglamentos son autónomos o quedan obviamente muchos temas para tratar. Dentro de lo que es el aspecto constitucional, propongo que hagan un estudio o un grupo de estudio, personales o grupales, y que estudien la jerarquía de las normas tributarias según la manda constitucional. En segundo lugar, quiero que veamos los reglamentos como fuente normativa de formidable cualidad en el derecho tributario. Veamos cuál es la constitucionalidad en materia tributaria de los reglamentos autónomos y los reglamentos de necesidad y urgencia con relación a expresamente lo que dice la Constitución sobre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo. Otro tema es, analicemos y estudiemos los distintos métodos de interpretación de la ley y por último veamos la aplicación de la ley en el tiempo y en el espacio. Esto queda para que ustedes realicen trabajos de investigación. Cualquier cosa se comunican, podemos tener a través de este medio tenemos una buena relación para hacer cualquier tipo de consulta. Gracias, hasta luego.